Lo venía a tratar porque esto es, como les decía, construir más cárceles tampoco va a resolver el problema. Lo que hay que hacer es construir más cárceles y generar puestos de trabajo, como hace Bukele. Viste que los que están en el SECOT son los peores. Sí, Los que cometieron delitos leves son los que están haciendo los uniformes escolares, la fuerza forma de la calle, todo claro, porque son miles laburando en una máquina de coser, ¿viste? sí. Esos no son los peores. Los peores están en el SECOT no hacen nada. No saben qué día es, qué No, hora es. pasan de 4 a 7 con la luz prendida, están toda la guardia ahí un día todo. Y son 30.000 personas. Sí. Tienen media hora de patio para hacer un poco de ejercicio y nada más. Sí. Brutal. Nunca se vio algo así, pero bueno, le ha dado resultado y fue electo con el 86%. Y va a seguir siendo electo, porque el país. Bueno, eso es lo que muchos están empezando a pensar. Bukele no va a ser eterno. No. No, probablemente. Vamos a Pero ver. yo creo que venga después va a ser una reunión política de eso. Sí, obvio. Ya tienen. O sea, hay una que quieren sacar a los concheros de vuelta a las calles. ¿Cuánto le cuesta al Estado un preso por día? Bueno, eso está muy discutido, pero se ha hablado de 16 dólares, 20. Yo creo que más de 1.000 pesos por día. Sí. Sí, pero más. El problema no es lo que te cuesta, el problema es que gastas mal. ¿Viste? El problema es que a ver, el problema es la carga impositiva en Uruguay es altísima. La carga impositiva en Uruguay es altísima. Las empresas vieron que se están. Vas a estar en ocio, seguro podés modificar. No, pero yo decía, Pero el problema es que ¿cuánto vos empieza bien. por día? ¿Cuánto te sale, no? Por día al Estado. ¿Cuánto le sale un tallerista por mes al Estado para llevarle a hacer actividad a esa persona que está ofrece? Pero Sale más económico. Sí, pero tampoco hay cultura de eso. No. La gente nos pide que los Que los trabajen. presos trabajan. Le dicen el preso como preso, que es lo que ¿Qué se cobra? sí, perdón. Pero es así, le dicen el preso como preso. Y si salen, olvídate de darle el trabajo, porque eso no le van a dar trabajo. Porque Sí, no la dan, único que te das no son dan. pasantías y después. No dan trabajo. Olvídate. Olvídate. Ese es el problema que se discute en familias presentes, los PPL, que los hijos salen, los nietos, ¿qué hacen? Están 5 o 6 años adentro, estudian, hacen todo, salen afuera, no tienen nada. Y vuelven a ser de vuelta. Vuelven otra vez a reincidir. Claro. Y exactamente, bueno, es así. Le quería hablar. Pero no es del gobierno, es la sociedad también. Es la sociedad. Es de la Sí, sociedad que no la sociedad. La sociedad que no avanza. Claro, que no se da cuenta que por más aumenta el precio, pero la criminalidad está muy peor. Sí. Te mata por un amor. Y un tema de los últimos 20 años ha explotado el crecimiento del encarcelamiento femenino, que es un fenómeno particularmente preocupante porque está triplicando al ritmo del encarcelamiento masculino. Mientras la población carcelaria masculina creció en los últimos 12 meses un 4%, la femenina creció un 12%. Claro, si miramos la última década, el promedio de aumento de mujeres privadas de libertad desde 2018 es del 18% anual, frente a un 6% histórico del sistema en general. La mayoría de estas mujeres está privada de libertad por delitos vinculados al microtráfico. Son primarias, es decir, sin antecedentes penales, son madres de niños pequeños y provienen de los sectores más vulnerables de la sociedad. La cárcel femenina uruguaya, yo te diría que es, en buena medida,
un ámbito de pobreza de mujeres que terminaron en la última posición de cadenas delictivas controladas por otros, que el sistema responda a esa realidad con prisión efectiva masiva en condiciones de hacinamiento extremo y en casos tremendos y con escasos programas de rehabilitación, plantea una cuestión de proporcionalidad y de inteligencia política que aún no fue seriamente abordada. Los datos sobre violencia carcelaria en Uruguay son escalofriantes, ¿no? En lo que tiene que ver con la violencia interna y lo digo con plena conciencia del peso de cada palabra. En diciembre de 2023, en el módulo 4 de Concar, un incendio intencional dejó 6 personas muertas. En septiembre del 2024, otro episodio similar dejó 6 muertos y un herido grave. En diciembre de 2024 y en enero de 2025 se registraron nuevos incendios fatales en el mismo establecimiento. En junio de 2025, 4 reclusos murieron carbonizados en su celda durante una reyerta. Y algunos de estos episodios ocurrieron en módulos donde al momento del siniestro había apenas 5 guardias para vigilar a 1000 personas. Más allá de los hechos masivos, el goteo cotidiano es igualmente grave. El comisionado parlamentario, que yo les mencioné, Juan Manuel Petit, denunció públicamente que mueren en promedio, el promedio está entre 15 y 25 personas privadas de libertad por año. Por misión de asistencia, particularmente la sanitaria, y que la Administración de Servicios de Salud del Estado no ha respondido a sus pedidos de informe sobre el punto. Es decir, estamos hablando de muertes evitables que ocurren bajo la custodia del Estado. Son datos que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas viene observando con preocupación creciente. En sus recomendaciones de mayo de 2022, el Comité instó al Estado uruguayo a investigar todas las muertes bajo custodia, a reducir el hacinamiento, a separar adecuadamente a los detenidos preventivos de los condenados y a corregir las graves deficiencias de las instalaciones, particularmente en lo que tiene que ver con el suministro de agua, calefacción, iluminación y red eléctrica. 4 años después, esas recomendaciones siguen siendo en lo sustancial la asignatura pendiente. Y el informe del comisionado parlamentario, en su informe anual del 2023, clasificó las unidades penitenciarias del país según las condiciones de vida que ofrecían. Y los resultados son demoledores. Conviene retenerlos porque sintetiza toda la cuestión. Apenas un 17% de la población privada de libertad se encontraba alojada en unidades que ofrecían condiciones básicas para procesos orientados a la rehabilitación, el 17%. Un 56% se encontraba en unidades con oportunidades insuficientes. Y un 43% estaba directamente sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Repito, el 43% de las personas privadas de libertad en Uruguay vive, según el órgano del Estado encargado del control, en condiciones que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es una afirmación gravísima que dicha en cualquier otro contexto exigiría una conmoción institucional. Si un porcentaje equivalente de cualquier otra institución del Estado violara sistemáticamente los derechos humanos, el reclamo público sería tremendo, sería ensordecedor. Pero al tratarse de personas privadas de libertad, la conmoción es modesta. No tienen pruebas. Y la respuesta es lenta. Pero los mismos funcionarios son No, y hay poco interés político. al trato. Yo creo que hay una cantidad más porque este tiempo nombraba muy seguido aquí también. Exacto. En lo que tiene que ver, bueno, con el impacto social, la reincidencia, la reincidencia es el indicador del fracaso. Si quisiéramos medir con un solo indicador el éxito o el fracaso del sistema penitenciario, ese indicador sería la reincidencia. Y los números uruguayos en este punto son
son tremendos y también inapelables. Según los estudios del propio Ministerio del Interior, el 65% de los excarcelados en Uruguay reincide en menos de 3 años. El 65%. Si miramos la curva en detalle, los datos son aún más relevadores. Del total de personas excarceladas en 2019, el 29,2% reincidió en los primeros 6 meses tras su liberación, el 44% al año y el 58,7% a los 2 años. Hay que detenerse en estos números, ¿no? Si 2 de cada 3 personas que salen de la cárcel vuelven a delinquir antes de los 3 años, Y antes también, hay muchos antes que también. pero 2 de cada 3 antes de los 3 años. Menos, meses, 2 meses, 3 ya están de...